Agradecido estoy de participar en este proyecto que rememora los 500 años del encuentro de dos culturas, digamos, ¿no? Entonces, el instituto tuvo a bien realizar este libro Orgullo por Tlaxcala, en lo cual pues, yo siento un orgullo muy grande por mi origen. Soy tlaxcalteca, fotógrafo de profesión, y pues que haya sido considerado pues, para este momento muy particular de la historia de Tlaxcala, para mí es un honor, repito. Y también, pues, gracias al gobernador Marco Antonio Mena, que pues encabezó todos estos actos de conmemoración, al director del ITC, Juan Antonio Necochea, también agradecerle la amabilidad de su invitación, y bueno, a todos quienes colaboraron en esta publicación. Para mí participar en este proyecto pues sigue siendo, porque pues ahora sigo hablando de esta producción, sigue siendo muy importante compartirlo con mis paisanos, con la gente que no conoce Tlaxcala, que sirvan estas imágenes para que se dé una vuelta por nuestra historia, como tlaxcaltecas lo valoremos y hablemos de eso, ¿no? de esa parte muy importante que es la historia de nuestro estado. Entonces, agradecer de nuevo a esta invitación a participar en el libro, y pues al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura sin duda, porque eso es una publicación, es algo que queda ahí, porque ahora, aunque se agoten los libros, pues quedan estos testimonios, queda la versión digital, queda todo esto para la posteridad, ¿no? Entonces, agradecer de nuevo la invitación y pues qué más. Muchas gracias. Agradecemos mucho que nos estén acompañando en esta ocasión para presentar este libro Orgullo por Tlaxcala, una edición que hace el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, el Gobierno del Estado de Tlaxcala y la Secretaría de Cultura. Y en esta ocasión estamos reunidos el licenciado Juan Antonio González Necochea, director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Muchas gracias. Buen día, al contrario, gracias a ustedes. El doctor Jesús Barbosa Ramírez, reconocido catedrático e investigador académico de la historia en Tlaxcala. Gracias, Jesús, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Nos acompaña también el maestro Juan Antonio Hernández, el torero, conocido por muchos de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un honor estar aquí en esta mesa. Muchísimas gracias, bienvenidos todos. Y bueno, vamos a hacer comentarios y la presentación formal de esta obra Orgullo por Tlaxcala. Licenciado Juan Antonio González, por favor. Muchas gracias, Armando. Bueno, pues me da particular gusto, alegría recibir en el Centro de las Artes a un tlaxcalteca distinguido, a un promotor incansable, defensor de las causas de las que nos sentimos tan orgullosas, como es Juan Antonio Hernández, que hace un momento fuera de cámaras platicábamos el título de embajador de Tlaxcala ante el mundo, porque bueno, pues es un personaje que es visto en todo el mundo como tal. Muchas gracias, Tocayo. Mucho gusto que estés con nosotros en esta presentación, y también me da mucho gusto recibir al doctor en Historia, Jesús Barbosa Ramírez. Bienvenido, doctor. Sin duda que las aportaciones que nos haga hoy serán de mucha utilidad para entender el porqué o los porqués de la existencia de este libro, que pues en el título lo dice todo: el orgullo que sentimos por Tlaxcala. Y bueno, pues es un libro que surge a raíz de la conmemoración de los 500 años de la llegada de los europeos, que se conmemoró el año pasado, y que bueno, pues el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura tuvo el gusto de convertirlo en realidad. Es un trabajo del maestro Armando Díaz de la Mora, que es un reconocido historiador y además es coordinador de la Red Estatal de Museos, y la fotografía es del maestro Gonzalo Pérez, también un reconocido fotógrafo tlaxcalteca, que plasma en cada imagen precisamente el orgullo que tenemos por Tlaxcala. Bienvenidos a este Centro de las Artes, al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, y no tengo duda de que esta presentación no solo será de mucha utilidad, sino que hará más fuertes los motivos de orgullo que tenemos por Tlaxcala. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Sin duda, este es un proyecto excepcional. Cuando me hizo favor de invitarme a participar
Sí, no lo dudé en ningún momento, al contrario, fue motivo de mucho orgullo, mucha satisfacción poder participar en este proyecto que fue concebido, y la gente que va a escuchar sabe que yo no acostumbro dar guayabazos, no lo hago, toda la gente lo sabe muy bien, yo no hago esto, pero tengo que reconocer que el concepto, la idea de este libro es del licenciado Juan Antonio González Necochea. A mí me tocó hacer los textos, me tocó escribir esta parte de la historia, y solamente quisiera comentar que la fortuna de este libro es que cuenta con investigaciones hasta el 2018. Es el cúmulo, es la suma de muchas investigaciones, no solamente mías, sino incluso de doctor Barbosa y de muchos otros historiadores e historiadoras que aportan su trabajo para Tlaxcala. Esta es una suma de información y que nos acerca a un momento que fue los 500 años del encuentro de dos culturas. Nuevamente estoy agradecido de participar en un proyecto tan ambicioso y que además plasma en las fotografías de Gonzalo Pérez, plasma esta historia de una manera muy didáctica, de una manera muy sencilla de entender. No es el libro de historia acostumbrado con mucho texto, sino con muchas imágenes que plasman el Tlaxcala multicolor. Y yo aquí también dejo el micrófono a nuestros presentadores y nuevamente el reconocimiento, Juan Antonio. No, hombre. Así es esto, las cosas se dicen como se tienen que decir, y bueno, continuamos con esta presentación. Gracias, doctor Jesús. Muchas gracias. Agradezco la invitación del director del Instituto Tlaxcalteca de Cultura, Gerardo Necochea, al amigo Armando Díaz, la invitación a la presentación de este libro. Siempre es un placer acudir a la presentación de un libro impreso en papel en estos tiempos digitales, ¿no? Que han modificado nuestra forma de aprender y de socializar la cultura. Lo que haré a continuación será una serie de comentarios acerca de por qué es importante o interesante disfrutar este libro de Orgullo por Tlaxcala. En primer momento, creo que es un libro que representa un cambio en la historiografía, en el sentido de que nos presenta una historia escrita, una historia en palabras y una historia en imágenes. La imagen es la forma discursiva dominante en este momento en la historiografía y la forma más democrática de hacer llegar la historia a la sociedad. Entonces, en ese sentido, podemos disfrutar el libro siguiendo los consejos de Daniel Pennac, que habla sobre los derechos del lector, ¿no? Y él dice que los libros se pueden, o todos tenemos el derecho de obviarlos, y este libro se presta muy bien para disfrutarlo en ese sentido, ¿no? Ojeando sus páginas podemos disfrutar las imágenes que nos va presentando. También lo podemos leer, siguiendo el siguiente consejo, de manera salteada, deteniéndonos en el capítulo que más nos guste, ya sea la época prehispánica, el siglo XIX, o las costumbres o las tradiciones, que es otro de los capítulos que componen el libro. Lo podemos leer en voz alta, lo podemos leer desde el principio hasta el final, o lo podemos empezar desde atrás hacia adelante, en ese sentido de disfrutar las imágenes y el texto. Otra de las razones para disfrutar Orgullo por Tlaxcala es que su contenido principal es la historia, y una historia en particular, que es la historia de Tlaxcala, nuestra historia. Y la trata de una manera sintética, estudiando desde la época prehispánica hasta la actualidad, ¿sí? Entonces tenemos una visión de conjunto de esa historia. En Tlaxcala han existido historiadores desde la época prehispánica, ¿no? Una muestra de eso es el lienzo de Tlaxcala, escrito en esa tradición intelectual india de la provincia. Después tendríamos a Diego Muñoz Camargo, que habla sobre la historia colonial de Tlaxcala. A ellos y a otros historiadores que se están formando en este momento en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la licenciatura en Historia, se vienen a sumar el trabajo de Armando Díaz y de Gonzalo Pérez en este libro de Historia de Tlaxcala. Ahora me quisiera referir un poco a qué hacen los historiadores cuando escriben un libro.
Los historiadores lo que hacen al escribir un libro es presentar la imagen de un pasado a la sociedad contemporánea. Entonces, el libro Orgullo de Tlaxcala lo que hace es proponernos una imagen de la historia tlaxcalteca como una unidad entre 1519 al 2019, ¿no? De ahí el título. Y este argumento, esta historia unidad, lo van a desarrollar a lo largo de 11 capítulos. Y todo este marco o esta imagen que nos presenta está respaldado por una bibliografía especializada que se enumera al final del libro. Ahí podemos encontrar cuáles son las fuentes que nutren este libro. Para referirme a un ejemplo concreto de esta unidad histórica, el capítulo que se dedica a la historia colonial, por ejemplo, lo titulan El encuentro de dos culturas, 1519-1821. El asunto de las migraciones al norte de la Nueva España lo titulan El legado tlaxcalteca, 1520-1801. Hasta aquí tenemos un tratamiento cronológico que va de 1331 hasta el siglo XIX. A la mitad del libro ya el tratamiento histórico es un tratamiento temático, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya va a hablarnos el libro sobre los caminos, los monumentos, las tradiciones, la economía, el paisaje y el futuro. En ese sentido, hasta aquí quedaría la historia en palabras, ¿no? El otro componente del libro, les digo que es la historia en imágenes. Y la historia en imágenes es más democrática en el sentido que atrapa y de un golpe de vista nos transmite todo el mensaje, ¿sí? Entonces, lo que tenemos con eso son estos artefactos culturales del pasado a través de esas imágenes, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes, por ejemplo, que refieren al encuentro de dos culturas, 1519-1821? De la época colonial se rescatan las imágenes de los conventos de Tlaxcala, de Tocoyanco, de Atlangatepec, de Huamantla, de Ixtacuistla. Se rescata la casa de cabildos de Tlaxcala, de los nobles tlaxcaltecas, la capilla real, que es otra construcción igual simbólica y un lugar de memoria y de la tlaxcaltequidad de la época colonial. Y otro edificio más es el de la colecturía de Huamantla. En este me quiero referir en particular en el sentido de que es también un lugar de memoria. ¿Qué era la colecturía? La colecturía era el edificio administrativo de la fiscalidad religiosa colonial. Ahí es donde se reunían y se acumulaban el diezmo que pagaban los agricultores, los rancheros, los pecujaleros, los pueblos de indios, y se concentraba todo el diezmo que pertenecía a la diócesis del obispado de Puebla, ¿sí? Y ese edificio tenía distintos segmentos, una oficina administrativa, tenía las trojes, que era básicamente lo que se diezmaba, ¿no? Lo que se diezmaba era trigo, maíz, claro, cebada, miel, y ahí se reunía, se recolectaba. Generalmente, como el traslado de esos bienes era muy oneroso, generalmente se buscaba que se consumiera en el mismo lugar, y entonces ya solo el recurso económico se dirigía a la sede del obispado. Bueno, cuando llegamos a 1810, 1821, la guerra va a desarticular este sistema impositivo y lentamente va a ir decayendo el ingreso del diezmo en las arcas del obispado de Puebla. De tal manera que entre 1821 y 1833 va a empezar a desaparecer. Y hacia 1840 el diezmo deja de ser un impuesto religioso y se convierte en una limosna. O sea, cambia su condición. Al convertirse en limosna significa que era ya la voluntad de los feligreses el contribuir o no con ese impuesto. Así es. ¿Sí? Bueno, entonces con esto vemos que la imagen de esos lugares es la concreción de otro elemento de la historia, que es la memoria, ¿sí? Entonces, esos edificios nos recuerdan un pasado, el pasado colonial, y que los autores de este libro, Orgullo de Tlaxcala, ven como el encuentro de dos culturas.
¿sí? Entonces, con eso tenemos esos dos elementos que hacen significativo el libro en el sentido de que es una historia en palabras y una historia en imágenes. Y esos son mis comentarios a la obra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por supuesto, la idea, ¿no?, de compartir a la gente con esta. Maestro. Muchísimas gracias, al contrario, maestro. La verdad es que es un honor para mí tener la invitación por parte del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, que encabeza mi tocayo Juan Antonio González, y asimismo del gobernador del estado, don Marco Antonio Mena, a la presentación de este libro, que cuando yo lo recibo con mucho halago, porque recibo la edición de arte, que se puede decir así, en las impresiones de libros, se le conoce como una impresión de arte, es bellísimo, en papel cuché de alto gramaje, con una presentación extraordinaria. Y creo que como una herramienta literaria, cultural, histórica, tiene varias aristas. A lo largo de mi andar periodístico, reporteril, en el que por tratar mi fuente lo taurino, tengo que verme obligado a regresar a mis raíces para trabajar, porque aquí ha sido en América el epicentro taurino de la crianza del toro de Lidia, y asimismo pues me he topado con muchísimos obstáculos para poder recabar parte de la historia, que el toro de Lidia es el hilo conductor. Y me doy cuenta de dos cosas que vivimos los tlaxcaltecas desde niños cuando migramos para estudiar o trabajar fuera de nuestras fronteras. El desconocimiento brutal que existe sobre nuestra historia, nuestra cultura y nuestra gran aportación folclórica hacia todo el mundo. Un desconocimiento brutal. Y al mismo tiempo de que por lo mismo existen muy pocas herramientas documentales para podernos enterar de la riqueza que tiene nuestra entidad. Cuando llega a mí este libro, me doy cuenta que no solo abarca toda la época de la preconquista, antes de 1519, desde el siglo XIV, sino que posterior a ello hasta llegar, como bien lo decía el maestro, hasta nuestros días, ¿no? Y uno se puede dar cuenta, incluso como tlaxcalteca mismo, del gran valor que tiene nuestra tierra para el crecimiento, desde la migración de centenas de familias a poblar el norte del país como Centroamérica, del gran desconocimiento que nosotros mismos como tlaxcaltecas tenemos. Toda aportación como herramienta para dar a conocer quiénes somos, quiénes hemos sido y por qué estamos parados donde estamos, es de suma importancia. Pero cuando esto llega plasmado en una herramienta de un gran antojo y que abre el apetito a cualquier lector o simplemente consumidor de cualquier producto de comunicación, pues uno se topa con una edición sensacional, que de la vista nace el amor, y ver la calidad de impresión y de fotografías de Gonzalo Pérez, pues la verdad es que se antoja. No son fotografías históricas, no son fotografías que huelan a naftalina, a polillas, sino son fotografías actuales, exactamente del cumplimiento del medio milenio del encuentro de las dos culturas. Cómo está esa parte arqueológica, cómo están esos edificios, cómo está esa parte natural y cómo se encuentran y cuál es la cara del tlaxcalteca moderno, cómo está su vida actual, cómo está su desarrollo, tanto industrial como de comunicación, como de edificación. Y entonces eso va dando una cadena que va llevándonos desde la aportación tlaxcalteca de la preconquista hasta la de nuestros días. Y uno va descubriendo cosas y se va uno enriqueciendo de la verdad histórica, como ya lo decía, que tiene nuestro pueblo. Uno basta hojear este libro para darse cuenta de que realmente tenemos una belleza sensacional, histórica y visual. Y he aprendido en este recorrer periodístico que el mejor aprendizaje, por supuesto, y todos ustedes lo saben, es el experimental. De ahí viene esta tan trillada frase de los viajes ilustran. La mejor manera de conocer la historia de un pueblo es conociéndolo, palpándolo.
la mejor manera de conocer las teorías es experimentándolas. Y traigo a colación una vivencia que cualquiera de nosotros podemos tener de la infancia, que es, podemos saber cuánto descarga de voltaje tiene el tocar un enchufe en una pared, y hasta que un niño no mete los dedos o cualquier artefacto, un clip o un pasador, no experimenta lo que es una descarga eléctrica de 120 volts. Con esto subrayo que la mejor forma de aprendizaje es la experimental. Hay muchos rincones, yo que soy tlaxcalteca, que me he dedicado por gusto, por amor a mi tierra, a recorrerla, que a través del libro me doy cuenta que no conocía, tanto partes arqueológicas precoloniales como postcoloniales, o actuales incluso, ¿no? Edificios al rescate de muy pocas administraciones para acá, como es esta ex fábrica. Bueno, pues la verdad es que me dejan perplejo y me dejan hasta apenado de no tener el privilegio de conocer. Y creo que este libro nos lleva de la mano a eso. Es experimental, es descubrir un Tlaxcala de manera visual extraordinaria, con los pies de foto, que más que unos pies de foto es llevar de la mano a través de párrafos de todos los pasajes históricos que nos describen perfectamente, y creo que entonces se convierte en una herramienta para cualquier tipo de persona, por muy complicado o diferente sea su ubicación sociocultural, socioeconómica, educativa, porque es una herramienta muy fácil de digerir, muy fácil de alimentarse. El lector más exquisito no le pondrá un pero, y aquel que sea muy poco familiarizado o muy poco amante de la literatura, al momento de abrirlo no puede dejarse de quedar cautivado por la belleza ilustrativa que tiene y de presentación editorial. Así es que desde mi punto de vista, como tlaxcalteca, como periodista, un trabajo así lo agradezco, y creo que el título del libro lo dice todo: Orgullo por Tlaxcala. Y cuando uno, que siempre lo ha sentido y ha tratado de llevarlo como bandera a cada uno de los rincones de esta tierra que pisa, pues creo que queda más que de manifiesto que es una extraordinaria bandera, y la postal y el título lo dice todo. Agradezco de nueva cuenta el poder expresar mi punto de vista sobre esta obra, y felicitarlos y desearles lo mejor, porque es una herramienta que yo creo que todo tlaxcalteca y el mundo en general, para lo que representa nuestra entidad, necesitamos. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ante la elocuencia es atrevido abundar en algún tema después de haber escuchado al maestro Barbosa y a Juan Antonio Hernández, pero sí quisiera también aprovechar esta oportunidad para decir que este libro, que abarca toda esta amplísima gama de temas, también tiene un propósito que el señor gobernador nos dejó muy claro durante la conmemoración del encuentro con los europeos de los 500 años, y es decirle sobre todo a los jóvenes y sobre todo a la gente que tal vez no tenga toda la información, que el estigma que de manera muy equivocada se le ha colgado a los tlaxcaltecas de la traición es verdaderamente un mito, y es una mentira del tamaño de Ocotlán, de la Basílica de Ocotlán, porque pues Tlaxcala no existía. Está plasmado en este libro, que de manera muy concreta, muy precisa, muy comprensible, el maestro Armando Díaz de la Mora, que tiene la autoría y tiene la responsabilidad de la recopilación histórica y los comentarios que aparecen junto a las fotografías, así lo demuestra. Y el orgullo por Tlaxcala va desde esos momentos hasta nuestra carretera que estábamos estrenando hace unos días. Eso también nos da mucho orgullo. Entonces, bueno, pues esta oportunidad de sentirnos todavía más orgullosos por nuestro querido Tlaxcala está en este libro. También quiero aprovechar pues para hacer el comercial, tocayo, de que estén muy pendientes para la dinámica de distribución del libro. Vamos a implementar a través de las redes sociales cómo la gente, los quienes nos están viendo, pueden también tenerlo. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Sin duda, este recorrido de 8 siglos a través, como decía Juan Antonio muy acertadamente, no es la imagen de hace 500 años, es
el Tlaxcala vibrante, el Tlaxcala vivo de hoy, a través de la historia, Jesús, a través de todo este bagaje, este legado cultural que tenemos y que hoy nos hace sentir tan orgullosos. Exactamente. Ahondando un poco, ya que permitías el poder acotar en esta dinámica, andando un poco con el propósito que citaba mi tocayo del señor gobernador a partir del encuentro de estas dos culturas, de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a nuestra tierra. Bueno, yo diría que efectivamente creo que fue esta celebración el detonante ideal para poder gritar los tlaxcaltecas realmente que existimos, porque eso es triste que para muchos haya un desconocimiento a tal grado de no saber que existimos, y que de la poca gente que sabe que existimos, quiénes somos y por qué existimos, y nuestra realidad y sobre todo nuestra ubicación en la historia, que es totalmente trascendental. Tuve el privilegio de estar un poco cercano en esta serie de celebraciones y producciones y iniciativas que se sumaron a la celebración de los 500 años de la producción televisiva de Hernán, que produjo mi patrón, como se dice coloquialmente, el señor Salinas, y que era precisamente tratar de aportar lo que aquí intenta hacer el señor gobernador, de una vez por todas juntar todos los argumentos históricos, desde Bernal Díaz de Castillo hasta todos los vestigios que existen arqueológicos, para poder definir no una única historia que no existe, pero sí lo más apegado a una realidad de los sucesos desde todos los puntos de vista. Y el hecho de que el tlaxcalteca pueda emitir su ángulo es de suma importancia para poder de una vez por todas erradicar ese desconocimiento que hasta creo que con todas las palabras lo podemos decir como analfabetismo de nuestra historia y de nuestra verdad, para que de una vez por todas seamos reconocidos como un eslabón más que importante del México en el que hoy nos encontramos, ¿no? Así es, sin duda. Otro elemento que habría que rescatar es que los libros de historia no son importantes solo por lo que ofrecen, sino por lo que sugieren. Entonces, en ese sentido, después de leer el libro, quedan como temas o líneas de investigación por explorar, ¿no? Por seguir trabajando. Y en ese sentido creo que la historia de la tecnología en Tlaxcala es un elemento que está presente en el libro, está implícito y habría que explicitarlo un poco más, ¿no? Como antes de empezar esta mesa, hablábamos de este edificio y de que en principio fue, bueno, más bien a partir del siglo XX se convirtió en una fábrica, pero anteriormente fue una hacienda que tuvo el uso de la energía hidráulica con la tecnología de la época medieval. Así es, era un molino, ¿no? Y como molino pues servía para moler el trigo y también para abatanar las telas. Y a lo largo del libro nosotros podemos ver elementos de la tecnología como los caminos, las supercarreteras, los puentes que han representado retos tecnológicos para Tlaxcala y que se han tenido que solventar con el ingenio, la capacidad y la tecnología pues, de los mismos tlaxcaltecas, ¿no? Yo no creo que absolutamente todos los retos tecnológicos hayan resuelto con tecnología traída de otros lugares, ¿no? Sino que ciertas cosas se tuvieron que solventar o resolver con la ingeniosidad, ¿no? Y la laboriosidad de los tlaxcaltecas. En ese sentido creo que el libro también rescata un poco ese aspecto y es un tema por investigar, ¿no? La historia es dinámica, la sociedad es dinámica y sin duda Tlaxcala es un estado muy dinámico y tenemos todavía muchas cosas que ofrecer y decir y hablar, ¿no? Creo que hay muchos temas todavía. Sin duda, da para mucho, maestro. Sí, claro. Esto que usted mencionaba del ingenio y de la pericia tlaxcalteca, pues habría que ver lo que hay en el norte, ¿no, Armando? Lo que hay en los lugares donde los tlaxcaltecas fueron a aportar y que hoy son ciudades muy importantes. Lo que hemos platicado, Jesús, lo que hemos platicado, todos los hemos vivido. San Esteban ahora en Saltillo, Monclova, Ciudad Victoria, Culiacán, y eso es para de aquel lado. Pero si nos vamos para el sur, San Salvador, hay un barrio de mexicanos que es el barrio de los tlaxcaltecas. San Cristóbal de las Casas, que tiene el templo de la Asunción.
cada vez que escucho yo la Asunción, escucho yo San Miguel, me voy con Tlaxcala. En San Luis Potosí es el Templo de la Asunción, es el barrio de Tlaxcala. En San Cristóbal de las Casas es el Templo de la Asunción, es el barrio de Tlaxcala. Es decir, este legado cultural tan importante y tan poco reconocido en muchas ocasiones es parte de lo que tenemos que rescatar. Y bueno, pues no sé si tengan algo más que comentar y agregar a esta mesa. Solamente agregar, con esto finalizo mi participación, que yo que trabajo en la industria de la televisión, recuerdo que desde niño siempre existía esa sentencia de que la tele era mala, la tele era la caja idiotizadora, así se le llamaba. Y eso cuando era niño. Posteriormente, cuando tengo la oportunidad de estudiar la carrera de comunicación y dedicarme a la industria de la televisión como profesional, me doy cuenta de que efectivamente una herramienta tan importante del siglo XX como la televisión puede ser una caja idiotizadora, pero al mismo tiempo, sabiéndolo utilizar, puede ser la mejor herramienta para educar a las sociedades. Y eso pues, me tocó a mí en los años 60, 70, 80, que la mayor aportación tecnológica para el mundo era la televisión. Pero ahora, en pleno arranque del siglo XXI, que nos encontramos en una era cibernética, quisiera traspolar esa misma idea que nosotros vivimos de niños, que el miedo al uso de las tecnologías como un animal o un ente maligno para no crecer culturalmente, lo debemos romper y saber utilizar este tipo de herramientas que la ciencia y la tecnología nos da para mejorar en el plano intelectual. Y creo que la forma en que ahora mismo nos estamos comunicando con un auditorio que podemos tener un alcance de miles, fuera incluso de nuestras fronteras tlaxcaltecas, nos pueden estar viendo ahora mismo en Nueva Zelanda, es gracias a una tecnología. Y tener esta idea y estos trabajos, sí, de una manera muy tradicional, plasmada en tinta y en papel es importante, pero el hecho de que usted, a través de estas herramientas, como bien lo decías que ya lo había comentado, con la mejor tecnología fotográfica de investigación digital, nos puede dar la arqueología, los estudios arqueológicos modernos que se están haciendo en nuestras zonas arqueológicas de Tlaxcala, son el saber utilizar la tecnología actual en favor de nuestra cultura, de nuestra historia y sobre todo de poderla difundir. Así es que finalmente otra vez, enhorabuena porque me parece un trabajo sensacional, oportuno y necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo les haría una invitación a que asistan a las librerías, a las bibliotecas de la entidad para que puedan consultar este libro o lo puedan adquirir. Recuerdo que Guillermo de Baskerville, en El nombre de la rosa, aconsejaba a Atzo de Mel cuando andaban deambulando en el laberinto de la biblioteca acerca de los libros, y decía que si a través de un libro se podía llegar a otras cosas, y Guillermo de Baskerville le decía, claro, un libro es el inicio de una madeja que te puede llevar a otros caminos, ¿no? Y en ese sentido, Orgullo por Tlaxcala puede ser el inicio del conocimiento, de la exploración para la historia de Tlaxcala y conocer cómo trabajan los historiadores. Les decía que al final del libro hay una bibliografía actualizada, vinculada con los textos clásicos de la historia de Tlaxcala y, digamos, la vanguardia en la investigación histórica de algunos textos. Recuerdo, por ejemplo, el de José María Portillo Valdés, que se llama Fuero Indio, ¿no? Claro. Y plantea una interpretación diferente de la historia en el sentido de esta sociedad del antiguo régimen, que es una sociedad corporativa, estudiada por sí misma, ¿no? No con los valores de nuestra época contemporánea, sino con los valores del mundo medieval y de la época colonial. Entonces, en ese sentido, este libro puede abrirnos esa puerta a un mundo más amplio y a una literatura histórica más especializada. En ese sentido, creo que les puede ser muy provechoso la lectura de este texto, Orgullo por Tlaxcala. Muchísimas gracias. Nada más agradecerte, tocayo, el tiempo, La disposición y de... despedirme, perdón que me alargue, No, adelante. con una pregunta
que creo que despertará a todos los lectores y la justicia nos hará libres. Sacaste tu alma mater. Que por supuesto, la verdad nos hará libres y haremos justicia Sí, con sí. ellos. ¿De quién es la autoría del título, que me parece más que extraordinaria? Tuya. Es un equipo que tuvo... No, ¿quién creó el título? Es un concepto que hemos Pero ¿quién pensado. creó el título? Pues el concepto me queda claro. Yo lo compraría hasta como Yo seudónimo respondo. de quiénes somos. Hubo una lluvia de ideas muy tupida, tocayo. Y ganó la tuya. Extraordinario título, porque yo creo que si algo podríamos decir quienes tenemos la oportunidad y el privilegio de mostrar nuestra labor fuera de nuestras fronteras, el título lo dice todo. Somos Orgullo por Tlaxcala. Sin duda, sin duda, sin duda. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión. Estén pendientes, como decíamos, para la distribución de este libro a través de una serie de dinámicas que vamos a tener en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Gobierno de México.